La historia de los cementerios de Matanzas está llena de sucesos e incidencias significativas. Si algún lugar existe que obliga a la callada concurrencia de los seres humanos, es un cementerio, institución que traspasa las fronteras del tiempo hasta perderse en la noche de la prehistoria, por cuanto sea algo de seguro en la vida, desde el primer instante del nacimiento, es la ingente, irrecusable e impostergable convocatoria de la muerte. Detrás de los muros del Camposanto no quedan solo los cuerpos inertes de los sepultados en la ruta hacia el polvo, sino la cultura material de cada uno de sus respectivos tiempos, y en tal sentido, el conjunto de las sepulturas deviene una matriz material y testigo excepcional de las costumbres. La religión dominante en el periodo colonial fue la católica, hasta la década de los años 80 del siglo XIX. El 9 de agosto de 1883 se declara oficialmente la libertad de cultos, con el primer oficio realizado por don Pedro Duarte, lo cual no significaba que la institución eclesiástica dejara de administrar los cementerios. La Ley de Registro Civil del Estado Civil del 21 de agosto de 1884 y el Real Decreto de su reglamento del 6 de noviembre de ese año relevaba a la Iglesia de la obligación de contabilizar los fallecidos. No fue sino hasta 1899 que el fuero civil comenzó a tener la posesión de los camposantos, liberando las trabas dogmáticas impuestas desde el medioevo, según las cuales ateos, suicidas y practicantes de una fe ajena a la católica no podían ser inhumados sino a extramuros de un área consagrada. Una medida del contraproducente carácter discriminatorio de estas disposiciones se tiene con la visita del obispo de la Florida, John Freeman Young, el 25 de febrero de 1884, la cual marcó un momento particular en torno a las gestiones que ya se producía y conducía el señor don Pedro Duarte para lograr que se constituyera un cementerio protestante apoyado en la libertad religiosa estipulada y garantizada por la Real Orden. Young pudo notar la brutal inhumanidad que se solapaba bajo este aparentemente simple conflicto de doctrina. En sus investigaciones pudo comprobar que el cementerio de San Carlos, que encontró bueno y bello, abarcaba en efecto un cercado de 30 acres con otros 30 más por fuera de las tapias y que pertenecían a la administración municipal, con un tramo de medio acre extramuro, también con una zanja a su lado recta de unos 100 pies de largo por 6 de ancho y otros 6 de profundidad, en el fondo de la cual, dice él, se depositaban los ataúdes y un poco de tierra echada sobre ellos hasta que la primera hilera cubriera el fondo de la zanja y sobre esta se colocaba la próxima hilera llenando a lo largo y ancho toda la zanja. Por primera vez en mi vida, relata Freeman, vi y me di cuenta lo que implicaba la frase el entierro de un perro. Nosotros, dijo, ciertamente no enterramos nuestros animales así. Penetrado vivamente por el espectáculo brutal, el obispo se preguntaba, ¿cómo el sentimiento público de un pueblo tan galante, refinado y cultivado como es la nación española podía permitir tal tratamiento ignominioso de aquellos de quienes el eterno Hijo de Dios era copartícipe? Y añadía, sentí que era una desgracia para España a la luz de la civilización del siglo XIX. El 27 de mayo de 1887 fue elevada una solicitud oficial con plano adjunto y la memoria descriptiva correspondiente del proyectado camposanto para protestantes. Se trataba de un terreno de 50,88 metros de frente por 76,32 metros de largo, es decir, un rectángulo equivalente a 3.883,16 metros cuadrados, poco más de la mitad de una manzana corriente en el trazado urbano. No estarían permitidos los nichos aéreos como tampoco en San Carlos, ni, caso curioso, las bóvedas. Como un detalle significativo de destacar, este camposanto, que habría de llamarse amor fraternal, permitiría la inhumación de personas que profesaran cualquier religión, lo cual establecía de hecho un franco contraste con lo que ocurría en el resto de San Carlos. La idea tenía, además de ser una solución práctica, la singularidad de estar marcada en teoría por un profundo humanismo excluyente de cualquier segregación. Aun cuando las leyes no impidieran la ejecución de esta necrópolis, es de creer que no era vista con buenos ojos por la Iglesia Católica, toda vez que implicaba una franca confrontación en materia de doctrina en un tema sobre el que siempre había llevado la mejor parte, y la natural disminución de la autoridad y los ingresos que se devengaban por los oficios en un sitio donde
Hasta ese entonces, el capellán era el jefe local del cementerio. Para esta fecha, el reglamento del cementerio de San Carlos de 1886 había considerado ciertas condiciones que en apariencia mejoraban el funcionamiento de la institución. En las disposiciones generales quedaba establecida la exclusividad y comunidad a todos los fieles con su apartado para los que mueran fuera de la comunión católica, de acuerdo con la ley del 19 de abril de 1885. El concepto clave para el establecimiento de la prohibición de enterrarse en terreno consagrado por la Iglesia partía del hecho de considerar judíos a todas aquellas personas ajenas a esta fe o bien fallecidas antes de haber recibido el bautismo, por lo general aplicable a los niños y recién nacidos. La denominación de judío comprendía un conjunto más que a un solo grupo. Los verdaderos judíos, esto es, los naturales del hoy Estado de Israel, hijos de Judá, practicantes de la ley mosaica, se entendían como deicidas, es decir, culpables de la muerte de Cristo, de lo que se desprende la antigüedad de los preceptos de rechazo y exclusión al punto de ser expulsados de los territorios españoles en 1492 por los reyes católicos. En lo que respecta a matanzas, la falta de interés de la colonia por crear un camposanto suficiente para una ciudad que ya por su crecimiento lo precisaba, hizo que la urbe totalizara 14 cementerios hasta la fundación del San Carlos el 1 de septiembre de 1872. Las epidemias frecuentes y otros acontecimientos dieron lugar a la improvisación de estos fosales, entre ellos el creado en la linde del actual viaducto frente a la antigua playa de los Pinos, conocido como Cementerio de los Judíos, donde se enterraron tanto los niños no bautizados como los fallecidos por el cólera y la fiebre amarilla. En el genérico concepto de judíos, o en su defecto impíos, esto es, sin piedad, estaban también todos los asiáticos, no convertidos a la fe católica, los extranjeros, los rotulados como protestantes y los suicidas, al entender que el acto voluntario de quitarse la vida era contraproducente con el otorgamiento divino de la vida. Por asombroso que parezca, el rechazo al suicida superó la primera mitad del siglo XX, ahora en el plano social. La epidemia de cólera de 1833 complicó las cosas más allá de la práctica religiosa. La masiva mortandad obligó a crear camposantos donde hubiera posibilidad. Los miles de fallecidos fueron enterrados en fosas comunes, confundidos los ateos con los creyentes, como ocurrió en el improvisado cementerio de Bachicha al costado sur de la calle La Paz, sin que en el sitio hasta hoy se hubiera colocado un mero señalamiento. Si Jung consideró entierro de perros el que viera después en San Carlos, en 1833, no lo era menos. El 7 de enero de 1899 el ayuntamiento tomó la administración del cementerio de San Carlos. Durante 204 años la iglesia había llevado el registro de las defunciones y administrado todos los camposantos de la ciudad, por lo que es de suponer que el tránsito no se hizo sin protesta, inútil por demás, con la intervención norteamericana en marcha. De hecho, existe copiosa información documental que refiere a los pormenores de este hecho. Como un dato de interés, la administración eclesiástica inventariaba un cementerio en los años 1853, 1856, 1858, 1860 y en febrero de 1869. En agosto de ese mismo año, el inventario incluye 2 necrópolis, San Juan de Dios y San Carlos, lo cual continuó hasta 1872, fecha en la cual se suspendió esta relación. Con el cese de la administración colonial, todos los difuntos, cualquiera que fuere su clase social, recursos o credo, tendrían acomodo entre los muros del San Carlos, mas como se verá, la institución heredaba elementos de la administración anterior, en particular el espacio amurado y cerrado para la inhumación de los llamados judíos. La construcción general buscó mucho en los patrones europeos y el arte funerario a tono con los nuevos tiempos, mas el recinto para los judíos sufrió paulatino abandono. El 11 de julio de 1936, el periódico matancero El Imparcial reflejaba en su primera plana un reportaje sobre este segmento abandonado del San Carlos, en el cual mostraba los antiguos muros y las puertas de hierro que tuviera. La antigua capilla del lugar, levantada en 1877, ya había sido demolida desde mediados de los años 30 por orden de la administración municipal. Refleja el artículo que el solar fue adquirido por Pedro Duarte. El antiguo mayordomo, señor Alejo Serpa, narraba
que el último de los enterrados en el lugar destinado a los llamados impíos fue Andrés Castro Pita el 16 de enero de 1899 y el primero de los laicos, el de Agustín Díaz Morgado. La sencillez de estos actos ponía fin a 206 años de injusta segregación. Hoy no se encuentra en el cementerio de San Carlos lo que fue el espacio fosal para los judíos, ni quedan huellas palpables de lo que fuera. Recordar estos acontecimientos forma parte de una historia no siempre escrita, sino archivada las más veces en el arcano de la memoria de sus ejecutores o testigos. La lógica evolución del pensamiento humano en busca de una igualdad que de suyo ya garantiza la muerte, hizo desaparecer la inhumana costumbre de negar el asilo amoroso y sagrado de la tierra a cualquier difunto, así como hacer desaparecer de la conciencia pública el término judío, como un estigma social que nunca estuvo justificado, salvo por una intención discriminatoria contraria al texto de los evangelios. La Oficina del Historiador de la Ciudad agradece al periodista licenciado Reinaldo González Villalonga su amable colaboración para este programa. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.